La ciencia es el futuro. Sin ciencia. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, hemos conversado eh, con varios colegas sobre ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Y el tema es que la cosa se pone muy difícil, puesto que, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Alejandro Afuso de ProInnovate, la innovación es un campo en el que se puede invertir con grandes ganancias, con grandes, digamos, con alta productividad, pero todavía no se hace en el Perú, no hay un convencimiento de eso y hay poca inversión en ello. Y el presidente del Proinnovato pues está preocupado porque faltan recursos, aunque este año ha aumentado. La innovación es para vender cosas de alto valor agregado al extranjero en los mercados que podamos nosotros ingresar. Pero hoy en día estamos en una especie de guerra comercial. Ya uno no comprende absolutamente nada. Todas las teorías han sido, no sé, para mí pulverizadas. El camarada Trump, imagínense, jamás imaginé que pudo él tener la idea de pronunciar la palabra liberación. Hemos escuchado el Día de Liberación de Estados Unidos. No sabía que Estados Unidos estaba en problemas de, qué sé yo, de colonia o de alguna dependencia. El Día de la Liberación. ¿Y qué es eso? Poner barreras arancelarias, porcentajes en aranceles para los amigos un poquito bajitos y para los enemigos, los competidores altas, etcétera. Y China ha respondido de una manera también inesperada, sorprendente, 34% de aranceles a determinados productos. En fin, que China haga eso no me hubiera sorprendido, pero que Estados Unidos, el país que nos enseñó el liberalismo, el libre mercado, el que nos hizo firmar TLCs por todo lado, acá defendía a la gente llamada pues liberal, defendía la tesis de Estados Unidos y de repente se quedan sin líder. No comprendemos absolutamente nada, pero tenemos a nuestro amigo Guido Penado, que es economista de la Universidad del Pacífico, que seguramente para él es la cosa menos confusa o de repente clara. Gracias, estimado Guido, por aceptar esta entrevista que te hemos solicitado para que nos hagas un poco de pedagogía económica para la gente que sabemos poco de ello. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de estar aquí compartiendo este tiempo contigo y con todas las personas que están vinculadas a tu página web. Para mí es un placer. Cuéntame entonces, explícame qué ha pasado, ya más o menos he descrito, es un desbarajuste total. ¿Qué está pasando a partir de la declaración del ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Wall Street está nerviosísimo, más nosotros que tenemos algo de ahorros en dólares. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Bueno, mira, ¿qué va a pasar? Es un poco complicado. Explicar primero por qué está haciendo Trump esto. Está asociado evidentemente a lo que él entiende, sus asesores entienden que es una nueva manera, que es una nueva manera de ver la economía. Él, en su primer gobierno, y el Partido Republicano, a partir de Ronald Reagan, acuérdate, a principios de los 80, y después los dos Bush, padre e hijo, aplicaron en Estados Unidos un modelo económico que se llama supply side. ¿Qué significa supply side? Significa por el lado de la oferta. Ocurre que desde la crisis de los años 30
el mundo de la economía se dedicó a mirar las cosas por el lado de la demanda. Keynes, John Maynard Keynes, nos enseñó que para sacar al mundo de la brutal recesión del año 29-30 había que incentivar la demanda. Y eso es lo que le dijo al presidente Roosevelt. Le dijo, haz carreteras, haz ferrocarriles, haz embalses, haz puentes, haz infraestructura y eso le va a dar empleo y dinero a la gente va a gastar y se va a reactivar el consumo y por ende la producción. Ese fue el enfoque típico keynesiano que se ha usado durante muchísimos años y entonces los gobiernos imprimían dinero, incurrían en déficit fiscal para reactivar la economía con este gasto público. ¿De acuerdo? Los seguidores del supply side se pararon al frente de este enfoque netamente keynesiano y ahí aparece Ronald Reagan que le dice al pueblo americano, yo voy, escucha bien lo que te digo, yo voy a bajar los impuestos de las grandes corporaciones y de los grandes millonarios. Ustedes votan por mí y si yo salgo elegido, eso voy a hacer. ¿Y por qué hace usted eso, señor Reagan? Bueno, porque si yo bajo los impuestos de las grandes corporaciones y de los hombres ricos, todos esos impuestos que menos voy a recaudar van a quedar en manos de esas grandes corporaciones y de esos hombres ricos. Y ellos con ese dinero van a invertir porque va a haber menos impuestos, entonces se van a animar a invertir. Esa inversión va a significar mayores puestos de trabajo, mayor actividad económica y todos nos vamos a beneficiar. Ese es el enfoque del supply side economics. ¿De acuerdo? Eso es lo que también se conocía como el chorreo. No, no, no. Esto es la economía por el lado de la oferta. ¿De acuerdo? El chorreo, si quieres, te lo explico dentro de unos segundos. Pero digamos que fue rarísimo porque él le dijo a la gente, si los ricos tienen más dinero porque yo les bajo los impuestos, ellos van a invertir y tú vas a tener trabajo. Claro, Bueno, la gente eligió a Reagan dos veces, ¿eh? Tal cual. Después vino Bush padre y propuso lo mismo y también fue elegido. Y después vino Bush hijo. Y después vino Trump y propuso lo mismo, bajar los impuestos. Pero ahí claro, falló algo, ahí falló una cosita, que es que cuando Trump bajó los impuestos, ya los grandes corporaciones y los hombres ricos de Estados Unidos, a diferencia que en las épocas de Bush y Reagan, ya no invirtieron en Estados Unidos, invirtieron en China. Invirtieron en China porque era más rentable aún invertir en China. Y entonces esto le dio pataleta a Trump, porque lo que él quería era reactivar la economía en Estados Unidos, como había ocurrido con los Bush padre, Bush hijo y Ronald Reagan. Y entonces, cuando se dio cuenta de esto, le puso aranceles a los productos que venían de China y les dijo a los norteamericanos, empresas y personas ricas que habían invertido en China, que tenían que venir a invertir en Estados Unidos. Pero el tiempo quedó corto porque el periodo de Trump y un periodo de Estados Unidos son 4 años. Entonces, ahora que ha regresado con sangre en el ojo, como dicen en mi barrio, ¿correcto? Y ha dicho, ahora sí, si no invierten acá, los voy a estrangular, ¿correcto? Y entonces, por eso está poniendo estos aranceles descomunales, sobre todo a todo lo vinculado a la industria que se fue de Estados Unidos y se instaló en China y además, después de China, se instaló en Vietnam. Por eso a Vietnam le ha puesto unos aranceles descomunales. ¿Has visto? De 46%. 46% le ha puesto a Vietnam. Y lo que está haciendo él en su lógica poco, poco coherente,
en materia económica, es decir, ok, te voy a estrangular, no te voy a dejar entrar al mercado norteamericano y vas a tener que invertir dentro de Estados Unidos. ¿Correcto? Por eso aprieta a México, por eso aprieta a Canadá, porque fueron allá, a los dos países vecinos, donde también se concentró la inversión de capitales norteamericanos producto de esta reducción en impuestos. Y entonces, esta pataleta del señor Trump, porque no funcionó nuevamente este esquema de reducir impuestos y reactivar la economía, ahora lo quiere hacer, como decimos en mi barrio, a la prepo. Pero eso no significa que eso va a funcionar, Oye, para pero nada. ¿Por qué? entre paréntesis, Dale, dale. ¿de qué barrio estás hablando? Mi barrio de los economistas, Ah, ya, ya. ¿ya? Pero te digo una cosa más. El punto está en que producto de los años transcurridos y sobre todo de los TLCs que tú mencionaste hace unos minutos, hay toda una serie de acuerdos internacionales que el señor Trump los está haciendo tabla rasa, o sea, no está cumpliendo con nada, está violando tratados, convenios, organizaciones de, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, todo se ha ido al piso, todo lo ha violado el señor Trump, Como con, diría el señor López Aliaga, al carajo. más o menos, claro que sí. Y entonces, ¿pero qué ha pasado? Es que el mundo ha ido cambiando y el señor Trump no se ha dado cuenta. Y una de las cosas que no se ha dado cuenta, por ejemplo, es que mucho de la industria automotriz norteamericana que él quiere reactivar se alimenta de partes y piezas producidas en México y producidas en Canadá. Y entonces él ahora pone los aranceles para que no entren automóviles. Pero, oye, ¿y las partes y piezas? Ah, también. Oye, señor Trump, tú no puedes poner una planta, tú no puedes, esto no es masilla, ¿no? Esto no es cerámica. Tú no puedes agarrar una planta, una fábrica instalada en México para hacer partes y piezas para General Motors y que el día siguiente se pase a Oklahoma y se ponga a hacer producir esas partes y piezas ahora en Estados Unidos. Eso es imposible, eso necesita por lo menos 2 años. Y en estos 2 años que vienen vas a tener un caos porque resulta que muchas de las piezas, por ejemplo, he citado la industria automotriz, la pieza se hace en México, va, cruza, ya tiene un impuesto, entre Estados Unidos, la incorporan a una parte de una pieza mayor, por ejemplo, un motor. Ese motor lo regresan a México para que México le haga algunos otros trabajos adicionales. Y de ahí otro impuesto, porque también México le ha puesto impuestos como reacción. Y de ahí tiene que regresar a Estados Unidos, otro impuesto. Es decir, eso es inmanejable. ¿Te das cuenta? Y es simplemente ¿por qué? Porque producto de los tratados de libre comercio, los países se han interconectado. Entonces, y las economías se han interconectado y Ellos la están, se fabricación llama de productos, ellos están en el NAFTA, ¿no? exacto, ¿te das cuenta? Y entonces toda la maquila que se hacía en México de partes y piezas que abastecen a la industria automotriz norteamericana, ahora están totalmente fuera de mercado por estos impuestos que ha puesto Trump. Y Trump no se está dando cuenta de una serie de otras cosas adicionales. Por ejemplo, tú has mencionado la reacción de China hoy día. China hoy día le ha puesto 34% de aranceles a productos gringos que entran a China. ¿Cuáles son esos productos gringos? Te explico. Uno, ¿sabes qué es? Soya. Otro, ¿sabes qué cosa es? Carne de cerdo. Otra, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta? Productos alimenticios importantísimos que los agricultores norteamericanos vendían en China. Y esos son los que apoyan a Trump en las elecciones. Es, Es de es- locos, ¿te das cuenta? Pero no solamente el tema está ahí, hay un tema mucho más importante, que es que tú has visto que Trump estaba desesperado por llegar a un acuerdo en la guerra de Ucrania. ¿Por sí, qué? ¿Por qué la desesperación de Trump por la guerra de Ucrania? ¿Y por qué maltrató de esa manera al señor Zelensky en una reunión en la Casa Blanca? ¿Te acuerdas? sí, Porque el claro. señor Zelensky no estuvo Carísimo, dispuesto, carísimo. el señor Zelensky no Humillación, estuvo, humillación.
Una humillación, porque el señor Zelensky no estuvo dispuesto a firmar inmediatamente el tratado con Estados Unidos, entregándole Ucrania a Estados Unidos Las todo lo tierras que tú raras sabes, que son las valiosísimas famosas, las para la famosas electrónica. tierras raras. Bueno, te adelanto. En el mundo hay tres grandes zonas con tierras raras, solo tres hasta ahora descubiertas. Una China, en en Ucrania, en toda la zona vinculada al Donbass. Ojo, te comienza a sonar algo interesante ahí. Dos, Groenlandia. Ah, comienzas a entender otra cosita más interesante, ¿correcto? Y tres, China. Pero espérate un ratito. La que más ha desarrollado tecnología es para Taiwán. procesar, para procesar las tierras raras es China y Taiwán, Ajá. ¿correcto? ¿Qué ha dicho China hoy día? Le ha dicho al señor Trump, no te voy a vender tierras raras. Ups. O sea, no solamente te estoy poniendo aranceles de 34% a tus productos que entran a China, sino que voy a restringir el abastecimiento que hago de tierras raras a tu país, Estados Unidos. Y ojo que las tierras raras son importantísimas. ¿Para Ajá. qué? Para toda la industria de última generación de chips de computadoras, para toda la industria vinculada a armamento sofisticado, para todo aquello de última generación tecnológicamente hablando, todo eso requieren todos estos productos llamados tierras raras que en realidad son minerales, no son tierras raras, es minerales poco conocidos en su, digamos, capacidad de procesamiento. El grafito está ahí, el escandio está ahí, el europio está ahí, ¿de acuerdo? Son cosas que, ¿quién es el más hábil hoy tecnológicamente manejando eso? China y Taiwán. Entonces, comienzas a entender que el señor Trump no está loco, como dicen algunos. No, esto forma parte de una estrategia por recuperar el tiempo perdido en muchas áreas y por reactivar la economía norteamericana en lo que él cree que es importante, que es en la parte industrial. Pero ya la parte industrial se la llevaron otros, ya están más en el Asia. La industria farmacéutica india no compite con nadie, está kilómetros por adelantado. La industria de software en la India está avanzadísima con respecto a Estados Unidos. Silicon Valley usa software indio. Ahora entiendes por qué a la India le han puesto un arancel de, aquí lo tengo apuntado, ¿no? Altísimo también. O sea, no solamente pues a China y a Vietnam, también a India le han puesto un arancel fuerte, ¿correcto? Entonces, por supuesto que tú dices, ahora comienzo a entender, a la India le han puesto 26% de arancel. O sea, están apretando a todos los países con los cuales tienen desventajas acumuladas en el tiempo, o sea, países que han avanzado con su ciencia, con su tecnología, ¿no? Con sus propios recursos, etcétera. Entonces, aquí hay una confrontación que va más allá de simples aranceles. El arancel acá se ha convertido en una especie de arma de negociación. Eso es lo que está haciendo Trump. Y está tratando de someter a cuanto país necesita someter. Ahora, hay muchos que no se están dejando. Ni la señora Sheinbaum en México se está dejando, ni el nuevo primer ministro canadiense se está dejando tan fácil. Y los europeos están en pánico. Ya Escocia sabe que tiene un arancel que lo va a afectar en su industria, por ejemplo, del whisky escocés. Y los vinos franceses están en problemas. Y los vinos italianos. La señora La Comunidad Meloni, Europea se ha reunido y ha señalado que van a tomar también medidas de exacto, retaliación que están exactamente. fuertes, que están preparados. Son 400 millones de personas con capacidades y que la cosa no es para, no debería hacerse así, pero si se hace, nosotros estamos listos, ha dicho. Pero no están muy listos, pues, porque los europeos se han tirado 20 o 30 años de lo que se dice, ¿no? Soplando la pluma, porque fíjate, los europeos, ¿qué hicieron?
Su defensa se la dejaron a la OTAN, es decir, Estados Unidos. Su energía se la dejaron a Rusia, porque viven de petróleo ruso y de gas ruso. Y su comercio se lo dejaron a China, porque China con la ruta de la seda se los comió vivos. Y entonces ahora tienen que reaccionar de la noche a la mañana en una situación de total desventaja con respecto a los nuevos jugadores que hay en el escenario internacional. Bueno, el año pasado estuve en Francia y conversé con varios científicos tecnológicos de esta industria tan avanzada y me dijeron que será imposible alcanzar a China porque China tiene 15 años de adelanto y son tantos que cuando quieren probar un producto, ¿no? Normalmente en tecnología se va a probar algo y si se prueba la técnica uno no funciona, se pasa a la técnica 2. Si son 20 técnicas, en serie se van probando hasta el final, 2 años, digamos, ¿no? Pero los chinos son tantos los científicos ahora que las 20 pruebas las hacen al mismo tiempo. 20 equipos de científicos, cada uno hace la prueba uno y la que sale ya está. O sea que imposible competir así. No, y están dando saltos increíbles, ¿no? Por ejemplo, el automóvil eléctrico que tiene el sistema de carga más rápida hoy día en el mundo es el BYD chino. Ha desplazado al Tesla del señor Elon Musk de una manera impresionante. Están derrotando a los norteamericanos y a los europeos, no se diga, en términos de avance técnico a una velocidad, como tú dices, de vértigo, ¿no? Porque tienen más de 10, 15 años en este proceso, ¿no? De ir generando nuevas tecnologías nacidas en empresas norteamericanas que fueron a afincarse en hace 10 15 años en territorio chino y donde Pero allí se dio también, la transferencia, ¿no? pero De tecnología. también de los científicos jóvenes que fueron a Estados Unidos y que se Claro, quedaron en las universidades norteamericanas, están regresando. Y exacto. me estoy Hay, enterando. Muchos científicos de alto nivel de Estados Unidos, ante ese ambiente un poco raro contra los inmigrantes, también están dejando Estados Unidos y se va a quedar sin la fuerza principal de estos tiempos. Dice que 60% de los que están innovando son extranjeros y el 50% de ese 60 son asiáticos. sí, claro. Mira, yo lo recuerdo de hace muchos años, en los principios de los setentas, yo estudiaba mi posgrado en Estados Unidos y competir con coreanos, con chinos y con hindús o indios y con taiwaneses era durísimo, durísimo, porque ¿Sí? ya venían con una velocidad y venían con una dedicación. Nosotros como buenos latinos los sábados en la noche nos íbamos a tomar un trago. Ellos estaban en la biblioteca estudiando. Así de difícil era competir con ellos, ¿no? Y te estoy hablando de principios de los setentas, imagínate. Bueno, en los años 80, que estaba en el Congreso en Europa, por ejemplo, o también en Estados Unidos, no veía chinos. De 100 expositores, raro ver un chino. Y en Europa hay un encuentro nuclear cada 2 años. Y bueno, yo exponía mi trabajito pues tranquilo, ahí no me daban un lugar. Pero el año pasado fue el primer año que me dijeron, Modesto, no hay sitio para ti porque la mitad es chino y solamente hay 100 lugares, lleno de chinos científicos. Y además, Claro. y además me dijeron, estos chinos tienen costumbres raras porque envían una persona que toma diapositivas de fotos, 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 fotos. Es un verdadero espía tecnológico, que se lleva toda la información. No, es la estrategia del gobierno chino de los últimos 15 años, no solamente fue industrializarse, fue crear 7 Hong Kongs para reproducir en esos 7 puertos libres, zonas libres, atraer toda la posible inversión extranjera, pero no inversión extranjera como traemos nosotros para explotar nuestros recursos naturales. Ellos crearon zonas francas solo para procesos industriales de alta gama. Y entonces ahí su mano de obra aprendió muchísimo y ahí recibieron conocimiento tecnológico de primera generación.
Esa es la gran estrategia que hizo el señor Deng Xiaoping, que transformó China de una manera impresionante. Y eso es lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos viendo. Y entonces, regresando al tema del caos propiciado por el señor Trump, esto es el caos igual que tú lo ves cuando lamentablemente a veces en el mar ves una persona que se está ahogando y que chapalea como puede desesperado y se prende y hunde hasta el salvavidas que lo viene a rescatar. Eso es lo que está, así veo yo esta actitud de Trump. Va a terminar hundiendo a su propio país con todas sus decisiones equivocadas, producto de esta desesperación por ver que su economía está afectada por competencias fortísimas de distintas partes del mundo, particularmente del Asia, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca al Perú como país que exporta materias primas? Parece que no le hacemos mucha mella. Estados Unidos nos ha puesto un Para arancel. nada, para nada. Además, este 10% que nos están poniendo, violando, por supuesto, todos los acuerdos que tenemos con ellos, pero en el fondo, ¿no? Yo le digo a la gente, miren, en primer lugar, nuestro cobre mayoritariamente se va a China, después se va a Japón, después se va a Alemania y una pequeñísima parte va a Estados Unidos. Ahora, es el recurso natural, la materia prima, es insumo, es parte del costo de aquel que te lo compra. Entonces es un absurdo lo que está haciendo Trump poniéndole impuestos a nuestro cobre, porque lo único que va a lograr es encarecer la producción norteamericana que usa cobre. O sea, es así de desquiciado. Donde sí nos puede afectar es en lo que es agroexportación, porque Estados Unidos nos compra muchísimo arándano, muchísimo espárrago, mucha uva, no tanto palta, pero porque palta mucha la vendemos en China también. Pero digamos, los productos que exportamos a Estados Unidos provenientes del agro también les está poniendo 10%. Ahí probablemente lo que va a ocurrir es que esto también va a ser trasladado al precio al consumidor norteamericano y probablemente algunas capas de los de niveles socioeconómicos de Estados Unidos prescindan de comprar tanto arándano porque va a estar un poquito más caro para ellos, tanto espárrago porque va a estar un poquito más caro para ellos, ¿no? Para los segmentos menos adinerados que van a resentir esta subida de 10% en el precio de esos productos. Por lo tanto, nosotros vamos a probablemente encontrar menor capacidad para que la economía americana absorba nuestra producción agroindustrial. Y entonces lo decía el otro día en una reunión, lo que tenemos que hacer es un plan de emergencia en el Perú, en el sector comercio, para abrir nuevos mercados lo más rápido posible para reorientar, diversificar nuestras exportaciones agroindustriales, lo cual no es muy difícil porque nuestros productos agroindustriales son de una calidad extraordinaria y entonces vas a entrar con el mejor espárrago del mundo, con el mejor mango del mundo, con la mejor uva del mundo, con la mejor aceituna del mundo y así sucesivamente. Ahora, ¿a dónde debemos dirigir esas producciones que probablemente no podamos colocarlas en el mercado norteamericano porque se va a caer la demanda de ese mercado hacia nuestros productos? Yo sugerí el otro día, decía, bueno, hay un mercado gigantesco que no lo trabajamos, que es el mercado de los países árabes, por ejemplo. Países que tienen mucho dinero, ¿no es cierto? Y que otros países sudamericanos como Chile, como Colombia, exportan cantidad de productos a esos países árabes y nosotros no. O sea, ahí hay un desafío. Diversifiquemos a ese tipo de mercado. Terminemos cuanto antes el Tratado de Libre Comercio con la India, que es un mercado de más de 1.300 millones de habitantes. Ahí vamos a poder poner parte de nuestros productos a agroexportación. O sea, tenemos que diversificar mercados porque hay que diversificar riesgo. ¿Me entiendes? O sea, eso haría yo cuanto antes, Ahora, como resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? ahora he visto que Estados Unidos invierte algo así como 900.000 millones de dólares en industria militar. Y en el segundo lugar está China, apenas con algo así como 200, 300. Hay una diferencia gigantesca, sí. Es decir, que Estados Unidos es una potencia en armas
y ahora que le está exigiendo a Europa de armarse, en cierta manera está sugiriendo que le compre sus armas. Ahí supongo que van a- generando guerras, van a tener más ingresos vendiendo sus armas que han desarrollado, ¿no crees? Eso no lo veo tan claro porque los europeos no quieren comprarle armamento a Estados Unidos. Los europeos quieren hacer lo mismo que Estados Unidos, es decir, incrementar su producción de armamento, sus propios tanques, sus propios proyectiles. O sea, ya se dieron cuenta que si le siguen comprando armamento a Estados Unidos, van a seguir siendo dependientes de Estados Unidos. Y eso ya se dieron cuenta que no es el camino adecuado para la defensa de Europa. Tal es así que las últimas declaraciones del canciller alemán es: tenemos que reactivar nuestra industria de armamento. El armamentismo comienza a ser parte de las políticas de Estado en Europa, pero no es un armamentismo comprándole productos a Estados Unidos, sino más bien produciendo más de lo suyo y haciendo esfuerzos muy grandes por mejorar tecnológicamente ese tipo de industrias, ¿no? Ahora, el hecho que China, tiene una cantidad de ciudadanos que prácticamente es la tercera parte del mundo, ¿eso no le da una cierta independencia respecto al resto? Exacto, exacto. China justamente, importante tu acotación, China justamente cuando ha visto que triunfaba Trump en esta segunda versión, Trump 2, y que le iba a poner todas estas trabas, ya han pasado dos cosas muy significativas en China. La primera es que este distanciamiento que había entre Xi Jinping y el Partido Comunista y los grandes millonarios chinos ha terminado. Xi Jinping los invitó a un banquete exquisito en el local principal del Partido Comunista en Pekín e invitó a todos estos megamillonarios chinos y han hecho una nueva alianza, ¿correcto? Donde Xi Jinping les ha prometido todo el apoyo. En segundo lugar, ha tomado un conjunto de medidas económicas, todas destinadas a reactivar el mercado interno, ese que tú acabas de decir, de los 1.300 millones. Van a reactivar industria de la construcción, están sacando una cantidad de líneas para sacar créditos hipotecarios a unas tasas muy bajas para hacer nuevamente levantar la industria de la construcción que hizo crisis hace unos años en China. Pues van a recuperar todo lo que es el esfuerzo de crear un mercado interno que les permita sostener a su industria. Eso explica en gran parte cuando se vio todas estas medidas económicas que estaba tomando China, eso ha terminado dando como principal explicación lo que ha ocurrido con el precio del cobre, que ha llegado a $5.2 la libra en lo que es un récord histórico. Nunca antes el cobre había tenido ese valor y es la reacción de los mercados mundiales ante este programa de reactivación interno basado sobre todo en industria de la construcción, que en China consume muchísimo cobre. Y entonces, ante esa expectativa, es que ha volado la cotización del cobre a nivel internacional. Ya, ahora en esa guerra comercial que se ha establecido, ¿cómo ves tú el rol de Chancay para el Perú? Mira, el rol de Chancay hay que tomarlo como es. Yo creo que sí ha generado gran entusiasmo, ha generado muchos temores inclusive. Los gringos se van a molestar porque tenemos acá un puerto que es el puerto de Chancay, que ha sido hecho con dineros evidentemente del Estado chino a través de una corporación privada, pero en China no existen corporaciones privadas, pues toda empresa que pasa de pequeña a mediana, el Estado adquiere el 51%, por si acaso, la dejan seguir funcionando, pero el Estado posee el 51% y en ese adquirir el 51% le inyecta una cantidad impresionante de recursos a la empresa. O sea, es un mecanismo de promoción y a su vez de control, ¿de acuerdo? Estrategia del gobierno chino. Pero vamos al tema
Chancay que tú dices. Chancay es una maravilla porque nos conecta más directamente con el Asia, que es un mercado gigantesco. De acuerdo. En segundo lugar, Chancay se construyó inicialmente para ser un puerto de salida alternativo al Callao de concentrados de minerales. Por eso la empresa que es socia con COSCO Shipping es una minera peruana, grande, peruana entre comillas, porque es de Glencore, ¿de acuerdo? Estoy hablando de una superminera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque querían bajar desde Pasco sus minerales directamente a Chancay como un puerto de salida. La empresa Costco encontró que también, si eso lo hacían así, podía volverse Chancay un gran puerto de entrada para productos chinos a toda América, usando el Perú como un punto de entrada. ¿De acuerdo? Y ahí es como se termina de consolidar el concepto de Chancay. Pero tanto los señores chinos como muchas otras personas no se dieron cuenta que para un puerto de esa envergadura y de ese tamaño necesitas una infraestructura gigante alrededor, fuera del puerto, que no le hemos hecho. Igual que el aeropuerto que tenemos, que no lo podemos inaugurar porque no hemos hecho el puerto sobre el río Rímac, ¿no es cierto? O sea, entrar masivamente al puerto de Chancay o salir masivamente del puerto de Chancay, mira, fácil un año más antes de que tengamos todos los mecanismos necesarios y suficientes para que esos flujos que llegan a Chancay o que salen de Chancay puedan tener éxito en términos portuarios. ¿Correcto? No tenemos la infraestructura fuera. Eso es caótico en este momento. Y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, vamos a esto. Un ejemplo te doy. China acaba de liberar de toda limitación y control fitosanitario a todo lo que es carnes del Perú. Carne de res, carne de chancho, carne de pollo, todo. ¿Por qué? Porque ya sabían que Estados Unidos le iba a poner problemas y ya ellos le iban a poner problemas en lo que es ese tipo de productos. Y entonces están mirándonos y diciéndonos, hey, abastéceme, no te pongo limitaciones. ¿Cuál es la zona ganadera más importante del Perú? El Codo del Pozuzo. Llegas al Codo del Pozuzo, he estado ahí hace 2 meses, y lo único que ves son vacas y vacas y vacas. Y toda la carne que se come hoy día en Lima, que es carne nacional y que es muy buena, viene de esa zona. Pero no hay una carretera que te una el Codo del Pozuzo con el Puerto de Chancay. Yo he manejado del Codo del Pozuzo a Lima y me tomó 16 horas en mi camioneta. Y sin parar, ¿ah? Sin parar a almorzar, a comer, a dormir, no. Baño, nada más paré y me vine de frente. ¿Sabes qué? Lo que más me mortificó, la entrada a Lima, hermano. Caos. Sí, pues El es. peor caos fue la entrada a Lima. Ahora, de entrar a Lima, después cómo me voy a Chancay, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta del problema? O sea, tenemos el recurso, tenemos un mercado que se muere de hambre, de ganas de res, de carne de res de primera, como lo que hay ahí, pero llevarla al puerto de Chancay y embarcar, olvídate, todavía la cosa, ¿me entiendes? Es que tenemos un problema, mi querido y estimado Modesto. ¿Sabes Bueno, qué se llama? A una palabra que yo no sé quién dijo que era una palabra fea. Planificación. bueno. En el Perú no planificamos nada. No, Y está mal entonces, visto eso. La palabra es mala palabra para algunos, ¿ah? sí, claro, yo lo sé. Cuando yo digo, en Perú tenemos que planificar. Mira, Ford Motor Company, General Motor, Apple, todos planifican. El único que no planifica es el Perú. Y entonces, claro, tú dices, esto es un destartale todo, claro, porque no, nada está planificado. Hace poco hemos entrevistado a Alejandro Afuso de ProInnovate y decía que un proyecto emblemático que ha dado muchísimos resultados es apoyar a una empresa del norte, creo que de Piura, que producía uvas y que de pequeño y ahora es una gran cosa. Rápidamente la inversión en innovación ha generado grandes ganancias para una pequeña empresa que ahora ya es muy importante. ¿Por qué? Pero dice además que todavía hay poco convencimiento, a pesar que hay demostración que la inversión en innovación es rentable, todavía hay pocas empresas que se animan. ¿A qué se debe eso?
Yo creo que, mira, primero, el tema uva en Piura es una maravilla. ¿Por qué? Porque hoy día Piura es la zona de mayor producción de uva en el Perú, más que Ica. Sorpréndete. ¿Por qué se hizo en Piura? Porque es, en términos de tiempo, periodos de cosecha y producto listo para comercializarlo, el que empata perfectamente con las fechas vinculadas a el Año Nuevo chino, donde los chinos tienen por costumbre y tradición comer uvas. Y entonces toda esa producción de uva en China sale por cientos de contenedores y llegan a China para la época del Año Nuevo chino. ¿De Claro. acuerdo? Esa es la maravilla, ¿ya? Y ahí se han aplicado innovación en variedades, en tipos de uva y todo pensadito en función del mercado chino que abastece, que absorbe, mejor dicho, toda esa producción mayoritariamente piurana. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora, tú me preguntas por qué no hay mayor innovación en muchas áreas. Yo te respondo, desde mi modesto punto de vista, yo veo que sí hay innovación que se está haciendo en una serie de sectores, que no llegamos a informarnos, no llegamos a enterarnos. ¿Por qué? Porque en el Perú todavía se cree que la innovación y el avance tecnológico está asociado a grandes científicos que descubren la última bomba atómica. No, señor. La innovación también puede hacerse en el tipo de empaque, en el tipo de producto, en la nueva generación de uvas, en la nueva generación, ¿me entiendes?, de plátanos orgánicos, en descubrir cómo transformo tal pimienta en otro producto y así sucesivamente. Y eso en mediano y chiquito, mediano, se está haciendo, gracias a Dios. Ahora, el gran problema es que deberíamos decirle a nuestros amigos y sobre todo tuyos en el Concitec que no sean tan científicos en el sentido de laboratorio, que recorran más el Perú y que promuevan más actividades productivas y promuevan que haya más innovación en actividades productivas y no solamente el supercientífico que descubre algo particularmente trascendental. Es importante, sin duda, pero también necesitamos mucho más apoyo en lo que es esto. Por No, no, ejemplo, te digo, una coincidencia. cosa te digo, ¿puedes creer que en el Perú nadie hace hatchery, o sea, reproducción de camarones en laboratorio? Bueno, Por ejemplo, pero tú estás, todavía tenemos que sacar los camarones de los ríos. tú estás hablando de Concitec, pero Alejandro Afuso es de ProInnovate, del Ministerio de la Producción, y dice que sí están ayudando a las pequeñas empresas Ojalá, innovadoras, emprendedoras, incluso ojalá, incluso las pequeñas startups de no necesariamente científicas, sino que generen recursos con ideas creativas. Y lo que falta es fantástico. información, así que los que nos están escuchando y que tienen ideas, ingresen a la página de ProInnovate. Tú pones una paginita con una buena idea, aunque no tengas grandes avances, te ayudan y te dan recursos. Bueno, para Sí, ojalá. pero hay un tema, yo por ejemplo en este programa he entrevistado a un grupo de señoritas que vienen de la universidad como el Pacífico, pero en París. em, Se han puesto como trabajo de tesis en una ONG que ha venido las tres chicas a Cañete. ¿Y qué van a hacer? Van a apoyar con sus ideas de comercio y todo lo que tienen las personas que se forman en eso, para que las pequeñas empresas dirigidas por mujeres en Cañete sepan vender mejor, ganen más, etcétera. O sea que hay ONGs que hacen ese trabajo, ayudan a la gente que quiere comenzar de cero, pero aparentemente el gobierno no le gusta mucho las ONG y me dicen que van a tener problemas. Algunos incluso que estaban con financiamiento del USAID han desaparecido. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? ¿Hay una irracionalidad de las leyes o estoy... Bueno, que tu industria dependa de los recursos que puede dar caritativamente USAID, no me gusta, en primer lugar.
o que las señoritas que tú citas que vienen de una ONG, se pongan a ayudar a las señoras que tienen alguna actividad en el sur de Lima o en Ica, no me molesta, pero te digo claramente, lo he visto tantas veces fracasar eso, tantas veces. Un grupo así igualito vino y incentivó y puso recursos para una serie de productores de rocoto en una zona de la selva. 4 años caminó perfecto. Dijeron, ya está todo listo, nos vamos. Se retiraron. Al año había colapsado el negocio. ¿Y qué hay que Porque hacer el mundo en ese caso? empresarial no funciona sobre la base de caridad, sobre la base, no, ahí tiene que haber alguien, un líder que echa a andar el negocio y que se queda ahí él, su siguiente generación y la siguiente, ¿me entiendes? No es vengan, ayúdennos y váyanse. No funciona, mi Ya. experiencia. Los chinos que parece que son muy creativos, algunos amigos míos que tengo allá me cuentan que sus estudiantes, al terminar la carrera, algunos dicen, ¿cómo puedo potenciar a mi pueblito que está a 100 kilómetros de esta gran capital? Se ingenian para que ese pueblito se vuelva atractivo y entonces la gente de la ciudad va a pasar el fin de semana a ponerse un selfie, etcétera, y que están generando muchos recursos para esos pueblitos. Esto debería también hacerse en el Perú, tú que estás Por relacionado supuesto. con ese mundo. ¿Se Por está haciendo ya algo supuesto, así? claro. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, te vas ahora a Lunahuaná y hay una cantidad importante de pequeños hotelitos que te reciben el fin de semana, en Cañete igual, si subes a Aspitia igual, o sea, sí se está dando este proceso, en algunas playas también hay lo mismo, y entonces sí, tenemos ese tipo de desarrollos en el Perú, pero tendría que ser mucho más promovido, más incentivado, ¿no es cierto? Nuestro problema es que todavía tenemos en este momento contra eso, pones tu hotelito un poco fuera de Lima y lo primero que vas a tener es pagar cupos. Bueno, ya entramos en otro campo. Bueno, para ir terminando, estimado Guido, si me permites unas cuantas preguntas, no muchas. ¿Ah? Dale. Acá de los seguidores, hay alguno que es medio bromista, no sé qué es lo que quiere decir, ese, que Trump le ha puesto aranceles hasta a los pingüinos, dice. Bueno, dice, Bueno, y la pregunta de Alejo Rivera, María Quintana nos agradece, está feliz con nosotros, dice. Alejo Rivera dice, ¿cree usted que el mundo se va a una recesión? yo creo que no, recesión es una palabra que requiere precisión. Mira, para que una economía entre en recesión, tiene que tener tasas negativas de crecimiento por lo menos 3 meses seguidos. ¿Correcto? O sea, es una situación ya complicada. Antes de hablar de una recesión, yo hablo de una caída importante de la actividad económica a nivel mundial, sí. Ahora, no me atrevo a decirte aún, porque no estoy viendo todo, pero mira, hay cosas que se contradicen, ¿no? El precio del petróleo ha caído a $62, o sea, se abarató la energía. ¿Te das cuenta? Claro, la bolsa también se ha caído, lo dijiste tú, pero si a mí me abaratas la energía, puedo bajar mis precios de algunos productos que usan mucho petróleo. Entonces, el resultado final de este menestrón de cosas que está haciendo Trump, todavía me falta terminar de afinarlo. Si me pides una apuesta, te digo, sí creo que por lo menos este año la economía americana va a sufrir. Va a Creo su- que va a sufrir. para Va a ver si sufrir. funciona la fórmula Trump. Bueno, Exacto. Si no funcionase la fórmula Trump, sí te puedo vaticinar algo, que en las próximas elecciones, o sea, dentro de 2 años, del Congreso de Estados Unidos, pasa de ser controlado por los republicanos a ser controlado por los demócratas. Y sí, ahí pues, la vida política del señor Trump se acaba. claro, bueno, pues estamos
en el balanceo de la derecha a la izquierda, entre comillas, derecha a izquierda, porque ya no se sabe qué cosa es eso. Bueno, aquí Armadeus Choque Pereira dice algo que me parece es una idea del pasado, ¿no? En Asia solo copian, dice, no son creativos. Ajá. ¿Cuál es tu Eso respuesta? eso en los 50, en los 60, en los 70, pero de los 80 para acá, ahora nos copiamos de ellos. Mira, el señor Elon Musk, el superstar de todos los stars, hoy día su automóvil Tesla está a la saga tecnológicamente de los últimos avances del automóvil chino BYD. Ahí Ahora, tienes un ejemplo. María dice, piensa que en el norte la agricultura está abandonada, en el norte del Perú. Esto- ¿Sí? Yo no tengo esa sensación porque mire, el último año, o sea, el 24, el Perú ha logrado un récord histórico de exportaciones de 10.000 millones de dólares de agroexportación y la mayor parte sale de Lima para el norte. ya, muy bien, muy bien. Ese Eh, dato es un dato factual, ¿no? ajá, ok. Acá nos dice, de acuerdo a lo que has afirmado, me parece. De acuerdo con el señor Penano, el Perú no debe esperar la caridad de los proyectos de afuera para ponerse a funcionar. Eh, ¿Eso es lo que ha señalado? Te pregunto, ¿esa es tu idea? Bueno, mi idea es que llorar porque el señor Trump le cortó los fondos a AID y con eso se cayeron varios proyectos que apoyaban acá en el Perú. Yo no soy de los que piensa que el Perú debe basarse y lastimarse y lloriquear porque AID cortó fondos en todo el mundo, no solamente en el Perú. Lo que a mí me gustaría, básicamente, es si el señor Trump cortó AID y los programas de AID eran acá importantes, bueno, pues yo quisiera que el Estado peruano Ah, claro. asuma ese apoyo en lugar de estar estirando la mano y yéndole a pedir, no, por favor, no cortes el programa tal o cortes el programa cual. Eso no Pon me la parece. plata, pon la plata. Porque Pero aquí el una gobierno cosa, peruano lo único que tiene es plata que no sabe qué hacer con ella. Mira lo que claro, llego a decir. pero aquí te voy a poner una pregunta política Dale. que no comprendo yo muy bien, porque algunos congresistas y la presidenta, ministros señalan que hay ONGs que defienden a gente que hace lío al Estado, ¿no? Bueno, pero si supone que si el Estado está haciendo bien las cosas de forma correcta, ¿qué importa la demanda, la denuncia? Simplemente va a caer la denuncia si no es real. Y si fuera verdad, quiere decir que el Estado tiene que ponerse a derecho y no molestar a la gente, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver que la señora Keiko, todos sus juicios están cayendo, todas las grandes acusaciones están cayendo uno por uno, pero bueno, la justicia es la que decide eso de impedir que las ONGs ayuden a la gente que no tiene plata y que le quiere reclamar al Estado algo, significa que el Estado está en cierta manera reconociendo que está haciendo malas cosas, ¿o no? Bueno, te doy mi opinión con mucho gusto. Hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos. Hay Claro. policías buenos y hay policías malos. Hay abogados buenos y hay abogados malos. Hay economistas buenos y economistas malos. Hay ONGs buenas y hay ONGs malas. ¿Qué te puedo Claro, decir? sí, pues, pero ahí la ley es contra todos, pues eso es No, eso no está bien. a eso voy. Yo no estoy contra la Iglesia Católica porque hay pues varios componentes. Muy bien. Muchas gracias, Guido. Ha sido muy amable de tu parte, ha sido interesante. Aquí todavía hay preguntas, ya son las 8, por favor. Una cosa son las poderosas agroexportadoras que se quedan con todo el agua y otra es la agricultura artesanal sedienta, sin recursos económicos y amenazada
con inundaciones. Bueno, esa es una opinión de Linda Y Edelman, no es sí, una pregunta. Gracias, Guido. Será hasta una próxima oportunidad, amigo. No se olvide de compartir este video, hagan like, suscríbanse. Muchas gracias, Guido. Hasta un buenas próximo noches. encuentro con la ciencia. Cuídense mucho. Un placer para mí. Muy bien. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin